Hermanos, la paz de Cristo resucitado. Hoy nos volvemos a encontrar para continuar con el tema la presencia del Espíritu Santo en la Eucaristía. No en toda la celebración eucarística, nos estamos refiriendo al Espíritu Santo sobre las ofrendas, ni siquiera tampoco a la instauración de la Eucaristía. Por ejemplo, el Espíritu Santo está en toda la comunidad de bautizados que concurren a la misa, en el propio, que pasa a ser el celebrante junto al sacerdote. Acá nos estamos refiriendo al Espíritu Santo sobre las ofrendas de pan y de vino. Para ello hicimos un primer video donde mostrábamos una prefiguración de esto, en donde era el pasaje central para la historia de la salvación, donde el Cordero Pascual no debía comerse crudo, sino que debía ser pasado por el fuego. Ahí tenemos una imagen donde el pan y el vino, una vez que es pasado, que pasa el fuego del Espíritu Santo, se convierte en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver a otra prefiguración muy importante, prometida, que es cuando el fuego de Dios desciende en el pasaje de Elías, donde Elías se enfrenta a los sacerdotes fenicios en el monte Carmelo, en Primera de Reyes 18, de 20 al 40. Pasemos a ver esto. En primera instancia, a simple vista, por ahí cuesta creer y ver a Elías como un sacerdote. Por eso, porque no lo dice en ninguna parte expresamente en el texto, es un profeta y santo después. La iglesia lo reconoce como santo, obviamente. Vamos a ver entonces algunos aspectos del sacerdocio hebreo antiguo, de Elías en general, 2-3 cositas, y de este episodio en particular. Vamos a empezar por el sacerdocio. La humanidad ha sentido siempre la necesidad de que ciertos hombres fueran mediadores ante Dios o ante sus supuestos dioses y se relacionaran con ellos en nombre de todos los demás. Hombres encargados de ofrecer sacrificios, oraciones, expiaciones en nombre de todo un pueblo. Centrándonos en el pueblo hebreo, ya durante la travesía que ellos iban por el desierto buscando la liberación, por el desierto del Sinaí, que es posterior al hecho del video anterior, Dios constituye al pueblo hebreo como un reino de sacerdotes y una nación consagrada, dice Éxodo 19:6. Sin embargo, dentro de ese pueblo sacerdotal en general, debemos decir que originariamente ya había dentro de ese grupo que iba por el desierto a la liberación, un grupo que eran sacerdotes, como vemos en Éxodo 19, 22, 24. Pero podemos hablar hasta ahí de un sacerdocio natural, que podía ser de jefes de tribus, patriarcas, que realizaban sacrificios. Un sacerdocio natural. Pero formalmente Dios designa a Aarón como un vocero de Moisés, porque este hablaba mal, era tartamudo, eso lo vemos en Éxodo 7:2. Y luego Aarón es designado sacerdote. Él y toda su descendencia. Moisés mismo los unge y los consagra. Y por otro lado, hasta ahí hablamos de los sacerdotes
vía Aarón. Por otro lado, de las 12 tribus, escogió a una, la de Leví, para el servicio litúrgico, Dios mismo, como para que colaborasen con estos sacerdotes aarónicos. Estos eran los levitas. Los pertenecientes a esta tribu sacerdotal, los levitas, no recibieron ninguna parte de la herencia. Cuando el pueblo llegó a establecerse en la tierra prometida, Dios mismo era su herencia, dice Josué 13:33. Los libros que tratan todos estos temas de sacerdocio, de levitas, de Aarón, de Moisés, son Éxodo, Números, Levítico y algo en Deuteronomio. Si vamos al Nuevo Testamento, en el pasaje del buen samaritano, cuando está Lucas 10, 25 a 37, cuando está ese hombre que salía de Jerusalén y es asaltado, en el camino pasa primero un sacerdote, después un levita y después un samaritano, como para que vean la diferencia entre sacerdote y levita. Después también, por otro lado, podemos decir que en Génesis aparece la figura de un sacerdote, rey y sacerdote cananeo, no hebreo, a quien el autor de la carta a los hebreos ve como prefigura de Jesucristo, y ahí también hay una prefigura muy clara de la Eucaristía, pero no nos vamos a introducir en este tema de Melquisedec porque no nos vamos del tema que nos compete en estos minutos. Entonces, cabe recordar que hubo un sacerdocio natural y se fue formalizando en el sacerdocio aarónico levítico. Es decir, en el sacerdote no había una vocación de ser sacerdote. El que nacía en esa familia estaba llamado a ser sacerdote. Como si el llamado fuera para estas personas de Dios desde antes de su gestación. Podríamos llamarlo algo así. Una vez que nacía en esa familia, era familia sacerdotal. En cambio, los reyes, jueces y profetas tenían un llamado directo de Dios. Un llamado directo de Dios. Vamos ahora a ver qué pasa con Elías. ¿Quién lo nombra sacerdote Elías? Nadie, ni de qué familia venía. Tampoco venía de la familia de Leví. Entonces, él irrumpe en la Biblia. El relato va directo a su misión. ¿Por qué lo veo como un sacerdote? Porque sacerdote era aquel que podía hacer sacrificios, holocaustos, y Elías le plantea a los sacerdotes fenicios una competencia de holocaustos en el Monte Carmelo, Primera de Reyes 18, 20, 40. Es decir, por un lado tenemos mis antepasados fenicios que estaban en el error, en los Baales, después estarán ampliamente en la verdad, porque recordemos que en Cristo, por su misericordia, todo se hace nuevo. Y por otro lado, mi santo patrono, Elías, que ya estaba ampliamente en la verdad. Era una competencia acerca de cuál era el Dios verdadero. Versículo 20. Y vamos a ver y analizar de quién más todo este pasaje, porque allí en el episodio desciende fuego del cielo sobre las ofrendas. Graba. Es importante mostrar que aunque parezca que Elías, esto es central, que aunque parezca que Elías trabaja solo para el Señor, no es así. Cuando él arma el altar, lo hace sobre un altar que ya estaba. Importantísimo. No hace un altar nuevo. Si bien
lo rearma como lo indicaba la ley del altar, Éxodo 20, 22, Elías pone 12 piedras, una por cada tribu de Israel, en consonancia a cómo armó Moisés en Éxodo 24, 4, un altar. ¿Está? El pasaje donde explica cómo armar los altares no habla de las 12 piedras, pero Moisés lo arma con 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Elías hace lo mismo. Está marcando una comunión, una coinonía eclesial, podríamos decir. Por otro lado, cuando Elías pide que se derrame agua, pide 4 cántaros que se derraman 3 veces, es decir, se derrama el agua 12 veces. 12 veces sobre la ofrenda y sobre la leña. Volvemos, acá vuelven a quedar representadas el 12, que son las 12 tribus de Israel, prefigura de la iglesia. 4 simboliza los 4 puntos cardinales: la tierra, el universo, el cosmos. Y 3, sabemos qué es, la Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 por 4, 12. 12, la iglesia. Jesús nos deja los sacramentos para la iglesia. Toda esta prefiguración y estos elementos son centrales para ver que el sacerdote cristiano celebra el sacrificio en comunión con la iglesia entera, peregrina y triunfante. En el video anterior vimos que en la misa participamos y pregustamos de la liturgia del cielo, pero también se está en comunión con la iglesia peregrina o militante de la tierra. Cuando se celebra una misa se está en cuerpo y en comunión con el resto de las otras misas en tiempo y espacio. Hay una comunión total de la iglesia con esa liturgia divina, ¿no? Mediante esa liturgia divina, que ya fue explicada en otro video. Volviendo a Elías, aunque no tenía los ornamentos sacerdotales que están detallados en estos primeros libros y vestía una simple piel de camello, es entonces prefigura de aquel sacerdote que hace descender fuego del cielo, Jesús, y está presente en todo sacerdote cristiano en la consagración de la Eucaristía. Elías es prefigura de aquel sacerdote que hace descender fuego del cielo, Jesús, y está presente en todo sacerdote cristiano en la consagración de la Eucaristía, que hace descender fuego del Espíritu Santo sobre las ofrendas de pan y vino. Y para completar, se puede decir que todo este episodio va más allá de la invocación. Es una misa. Este episodio de Elías es una misa. Prefiguración de una misa, con elementos rústicos porque estamos en el Antiguo Testamento, pero es una misa. Dijimos en un video anterior que en la celebración de la misa, la liturgia sacramental, es la comunidad de los bautizados en la unidad del Espíritu Santo, el celebrante de la misma. Son los numerales 1140, 1141 y 1144 del Catecismo. Presidida por un sacerdote. Aquí, todo el pueblo de Israel estaba, en el pasaje de Elías, todo el pueblo de Israel estaba presente, prefigura de esa comunidad de bautizados, presidida por Elías sacerdote. Vamos a otro punto. Este pueblo completo fue convocado no por Elías, sino por Acab, el rey de Israel, en este pasaje.
En la misa es Jesús, el verdadero Rey, el que convoca. Otro elemento, la epíclesis o invocación del Espíritu Santo por el sacerdote. En la misa ante el altar. Ya se comentó, Elías invoca al verdadero Dios. Versículos 36 y 37. Otro punto, descenso del Espíritu Santo en la misa. Se prefigura con el fuego que desciende en el pasaje de Elías, versículo 38. Y por último voy a decir que la liturgia de la palabra que se da en la misa está prefigurada también cuando el gran profeta y santo Elías exhorta al principio al pueblo a que adore al verdadero Dios. Esa es toda la liturgia de la palabra y la homilía, en el versículo 21. En resumen, para resumir, en estos dos videos se quiso mostrar cómo la presencia del Espíritu Santo en las ofrendas eucarísticas ya están prefiguradas en estos dos pasajes del Antiguo Testamento. Este Espíritu Santo hoy convierte a ese pan y a ese vino en cuerpo y sangre de Jesús. Como Él mismo, Cristo, nos dice en las distintas versiones del Evangelio. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hasta el próximo video, abrazo enorme, hermanos y hermanas. Nuevamente la paz de Cristo resucitado para todos ustedes.